información rápida y gratuita a sus problemas de salud. Buenas tardes, seguimos haciendo esta inspección, este estudio sobre nosotros mismos. De manera tal que hoy vamos a examinar una frase bíblica en el que dice que los humanos fueron hechos por Dios para que fueran e hicieran lo que Él hacía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los humanos no están haciendo o creando como su creador lo hizo para que hicieran. El creador le dio un diseño a los humanos para que funcionaran a partir de él y partiendo de esa configuración no, porque eso sería software, de ese sustrato, de esa hardware, de esa estructura, funcionara desde esa estructura y, por consiguiente, generara en sus actos el mismo poder que tenía o que tiene el Creador. Pero ¿qué pasa? Que en un momento determinado, el individuo, en vez de ser una persona de acción, un verbo, se convirtió en un teórico. Entonces, yo publiqué en Twitter y en Facebook esto que yo estoy diciendo, y yo le puse una figura, y en esa figura es una figura del Adán de la Capilla Sistina, y el rótulo que tiene ahí dice: ¿por qué el hombre creó a Dios? ¿Por qué el hombre creó a Dios? Y es que al hacerse teórico, el Dios que esa mente teórica proyectó es un Dios sin el poder de crear. Es el poder de confabular, es el poder de ilusionar, pero no un poder real como el que se proyecta a partir de la estructura propia. Entonces, una pregunta que yo digo: ¿para qué saber cómo es que uno crea? Porque ese saber se convierte en una teoría. Esa actitud hace que la persona se salga de su naturaleza, de su estructura, de su hardware, de su forma de actuar biológica y fisiológicamente. A los seres humanos le importa más las explicaciones que lo que él hace. Indudablemente, se ha comprobado que las universidades no hacen una persona con capacidad para poder ejercer su profesión. Claro, en Europa, por ejemplo, yo estudié en un hospital. Yo no estudié en un sitio donde dan clases teóricas, sino en un hospital. Y todo lo que yo aprendía, lo aprendía en ese hospital.
Desde que yo estaba en lo que equivale a Dominicana en el sexto semestre, yo estaba tratando con pacientes todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Todo práctica con pacientes. Así, los electrocardiogramas eran práctica con los pacientes. Es decir, no habían explicaciones naturalmente, pero la explicación sobre la práctica. Con las explicaciones, la gente se conforma con ella y entonces lo único que hace es repetir explicaciones, como en el caso de la religión, en la que el individuo se basa en una teoría en que en la práctica no se nota que usted es cristiano o musulmán o judío o lo que sea. Yo tuve la experiencia de una paciente que está recibiendo, o de una paciente que está recibiendo el entrenamiento práctico que yo le hago a la gente cuando vienen a trabajar sobre su temperamento y a eliminar la tendencia que los rebajan como consecuencia de ese temperamento, que son tendencias que uno hereda. Y claro, el temperamento es igual que los genes. Son posibilidades, pero no necesariamente obligación de ser como los genes mandan a ser. Vamos a una pausa y volvemos ya. Acción inmediata. Información rápida y gratuita a sus problemas de salud.